Dentro de los roles que tienen los directivos, detrás de cada uno hay una historia. Cuando uno se pregunta qué hay detrás, encuentra cosas muy interesantes. Hay personas que han hecho de esta profesión su única vida, como es el caso de muchos que estamos acá. Pero con base en esta reflexión, doctor Enrique Mejía, a mí me gustaría saber, ¿usted por qué eligió ser odontólogo? Y asimismo, si volviera a nacer, ¿qué profesión escogería? Pues honestamente volvería a ser odontólogo. Eso en realidad de verdad es lo que yo pensaría, a pesar de los problemas que genera, pero es una profesión muy linda y muy interesante. No sé, a mí se me pasó por la cabeza tal vez desde segunda elemental y de ahí en adelante todo el bachillerato. Realmente yo quería ser político, pero pues había muchos abogados. Entonces dije, pues voy a ser odontólogo para ver qué pasa. Eh, en realidad tuve mucho contacto con la política, pero pues me picó el gusanillo de la profesión, de la habilidad manual, no de las artes marciales, pero sí la artesanía manual de la odontología. Y tal vez eso me entusiasmó muchísimo y me embebió pues para seguir en este proceso. En la Universidad Nacional de donde yo entré a estudiar, pues era más o menos huelguista, estaba en las asambleas generales de la universidad, pero realmente llegó el momento en que dije, no, me tengo que dedicar a ser juicioso para no permitir que de pronto me echen de la universidad. Entonces, bajo ese concepto, pues seguí en la universidad y con unos profesores extraordinarios, unos compañeros también muy queridos, con los que uno hace cierta amistad, ¿no? Y bueno, eso pues lo lleva a uno al desarrollo de la profesión, ¿no? Eh, ya después, cuando terminamos en el año 63, al terminar en el año 63, faltando unos meses para terminar la carrera y graduarme, eh, uno de los profesores, el doctor Enrique Echeverry, estuvo en el consultorio que yo tenía junto con el doctor Fernando Pachón, que lo veo pues y lo saludo cordialmente. Entonces se me presentó en el consultorio y me dijo que quería que él quería que yo trabajara con él. Y yo pues le dije que lo iba a pensar, que le iba a consultar a mi papá. Y cuando le consulté a mi papá y le dije que Echeverry me había propuesto ir a trabajar con él, y mi papá me dijo, ¿y usted qué le dijo? Y le dije, no, pues que lo iba a pensar. Y me dijo, ¿y es que usted es pendejo? ¿Cómo se le ocurre decirle a Enrique Echeverry que va a pensar si va a trabajar con él? Entonces yo, precisamente un 12 de octubre del año 1963, 3 meses, 2 meses antes de graduarme, porque me gradué el 4 de diciembre, trasladé mi consultorio al consultorio, al centro odontológico que tenía el doctor Echeverry. Y eso me permitió entrar en el mundo más específico de la rehabilitación oral. Al entrar en el mundo de la rehabilitación oral y viendo que en el pensum que nos habían dado en la Universidad Nacional adolecíamos de la ortodoncia, pues el trabajo de grado fue un material de contribución para la enseñanza de la ortodoncia, una especie como de manual, cuyo presidente o director fue el doctor Guillermo Mayoral. En esas condiciones, ya en el año 66-67, el doctor Mayoral abrió en la Universidad Javeriana la especialización en ortodoncia y por ende, pues yo ingresé
y allí conocí al doctor Eduardo Galvis, estaba el doctor Tomás Runzi, Jaime Alzate, Ricardo Aristigueta, la doctora Victoria Eugenia Jordán, Marta Elvira Rueda Martínez. Éramos 7 estudiantes. Runzi y Alzate fueron los pioneros, pues, previos. Ellos son los pilotos. Después ingresamos nosotros en el 67, y de los cuales, pues, no quedamos sino Eduardo, Marta Elvira y yo. Es decir, de los séptuples han fallecido 4. Yo seguí trabajando en el consultorio con el doctor Echeverry, pero en esa época, indiscutiblemente, como en Colombia no había especializaciones, la única especialización que había era esta en la Javeriana de Ortodoncia, duró 2 años y medio. Entonces los colegas le pedían al doctor Echeverry y a los profesores que si lo recibían en su consultorio, como podía pasar con el doctor Cristóbal Luna, el doctor Barrios, en fin. Y entonces así, por ejemplo, en el año 66-67 estuvo el doctor César Mejía. En el año 67-68 el doctor Pablo Rueda, por ejemplo, había planeado irse a especializar a Loma Linda, California, pero le habían dado cupo para dentro de 1 año. Entonces, pues, ¿qué hacía durante este año de espera? Entonces le solicitó a Echeverry que si lo recibía en el consultorio para verlo trabajar, y es así que cuando ya se cumplió el año, el doctor Rueda se fue a especializar. Esto nos lleva a que, observen ustedes, solamente una persona o 2, si acaso 3, podían viajar al extranjero a especializarse. Y lógicamente eran contados con los dedos de la mano. Los ortodoncistas casi todos eran especializados en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, yo había tenido deseos de irme a especializar cuando terminara, pero en esa época el gobierno del doctor Guillermo León Valencia generó una devaluación de la moneda del peso colombiano, y hubo pues una crisis económica. Entonces, mi papá, el doctor Pachón, había comprado, comprábamos un equipo entre compañía, pero en ese momento no fue posible que mi papá me ayudara. Entonces el doctor Pachón compró su equipo y 6 meses, 8 meses después, mi papá me regaló el equipo. Yo teóricamente tenía ganas, era de irme a especializar, pero consultando con mi mamá me dijo, mire, dentro de 1 año usted no sabe si su papá le puede ayudar, si las condiciones le puedan ser favorables, si lo reciban en una universidad en el extranjero. Es mejor pájaro en mano que ciento volando. Entonces, es preferible que usted reciba la unidad, y es así que montamos el consultorio juntos con el doctor Pachón. Pero yo quedé frustrado por no haberme podido ir a especializar. Entonces, siempre mantuve la idea de lograr que aquí la gente se pudiera especializar en iguales condiciones que en el extranjero o mejores. Y con ese criterio empezamos y nos reunimos pues ya con el ánimo de tener esa posibilidad de especializarse. Sin embargo, pues las circunstancias, el trabajo, la vida misma, pues lo lleva a uno a no hacerlo. Yo me retiré de donde el doctor Echeverry, y como la Universidad Nacional pues ya tenía su especialización en ortodoncia y la Javeriana ya tenía su especialización en ortodoncia, entonces la Universidad Nacional solicitó hacer el posgrado de rehabilitación oral. En principio, el decano le había dicho al doctor Cristóbal Luna, el doctor Luna no aceptó. Me dijeron a mí,
por lo que yo había trabajado con Echeverry, pero como yo tenía título de especialista en ortodoncia, entonces no podía dirigir la especialidad en rehabilitación oral. Entonces nombraron al doctor Enrique Echeverry. El doctor Echeverry comisionó al doctor Pachón y al doctor Zúñiga para que coordinaran con la universidad y decidió que el grupo de docentes o aspirantes a docentes pues unificáramos criterios, sobre todo de oclusión y de todo lo que iba a ser la especialización de rehabilitación oral. Entonces, en una serie de módulos, él dictaba las conferencias para unificar este criterio. El primer módulo, pues obviamente fue teórico y todas estas conferencias fueron grabadas y fueron la base del libro de oclusión del doctor Echeverry y Gisela Senkerman. En esas condiciones, cuando llegó la necesidad del segundo módulo, que consistía en hacer la práctica del encerado funcional, el doctor Echeverry tuvo algún problema en su finca, el doctor Zúñiga tuvo un problema familiar, el doctor Pachón me solicitó que por qué no les colaboraba en ese módulo. Así lo hicimos. El resultado fue muy positivo. El señor decano, el doctor Miguel Lomanto, llamó a Pachón y me llamó a mí y dijo que nos felicitaba, pero que la felicitación tenía que ir era para el doctor Echeverry, lo cual de eso no tenía ningún problema, muy merecido. Entonces, sin embargo, el doctor Echeverry en el siguiente módulo nos dio una palomita de alguna clase. A mí me pidieron que hablara de radiología. Yo manifesté que era el tema más negro, más oscuro y más gris que tenía la odontología. Y pues así es, ¿no? Porque todo es sombras nada más. En ese instante, el doctor Rafael Guzmán me dijo que si yo lo podía recibir en mi consultorio. Yo le dije que no, porque pues si la Universidad Nacional iba a hacer un curso de posgrado, pues él debería ingresar a ese curso de posgrado o que hablara con el doctor Echeverry. Entonces el doctor Rafael Guzmán me dijo que el doctor Gómez, el doctor Res, el doctor Espina le habían dicho que yo era el que podía enseñarle. Yo de todas maneras me le negué muchas veces y él se dedicó a perseguirme y cada semana iba un día diferente de la semana para cogerme distraído hasta que una semana no fue más. Entonces yo dije, se fue, ya me lo quité de encima. Pero el domingo yo estaba recogiendo un material para llevar a la universidad a las 5:30 de la tarde en el consultorio y ¡pum! Se me apareció el doctor Rafael Guzmán. Y yo dije, ay, caramba, se me sobó el domingo. Y me dijo, yo quiero que usted me reciba. Y yo le dije, no lo voy a hacer. Y mire, ahora no podemos hablar porque tengo que irme para misa. Yo lo acompaño hasta la iglesia. El hombre me acompañó hasta la iglesia pensando pues para que yo me iba a volar. Sin embargo, en la iglesia, él se quedó un rato ahí esperando a ver si yo me salía o no. Y empezó la misa y yo me quedé en la misa. Y la parábola de los talentos fue la que tocaron en ese momento o hablaron en ese momento en el Evangelio. Aquel que según sus cualidades el Señor le había dado 5 talentos, aquel que le había dado 3 talentos y aquel que le había dado un solo talento, de acuerdo a sus recursos, a sus capacidades, pues en esa época los talentos se referían a dinero, hoy se refieren a capacidad mental más bien o capacidad personal. En todo caso, aquel que le dieron 5 talentos fructificó y recogió otros 5. Aquel que le dieron 3 fructificó y dio 3. Y aquel que le dieron 1 le dio susto, lo enterró y le dijo al Señor, usted es muy estricto. A mí me dio miedo, yo le devuelvo su talento. El Señor dijo, siervo necio, deberías haber puesto el talento que sea en el banco. Átenlo de pies y manos y échenlo a fuego eterno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Cuando dijeron rechinar de dientes, yo exclamé, madre mía, bruxismo. Es decir, el bruxismo no es de los periodoncistas, ni de los natólogos, ni de los rehabilitadores, ni implantólogos desde ahora. Eso es más viejo que hasta ahí. Y entonces, naturalmente, que bajo esas condiciones, dije, si a mí me dieron un talento, como es el de ser odontólogo, y yo no lo fructifico y lo entierro, pues voy a pasar el resto de la paila mocha bruxando los dientes, y eso sí no me conviene. Entonces al día siguiente decidí que le iba a enseñar, y bajo ese criterio le dije que no le enseñaba a él solo, sino a 5 por lo menos, porque el esfuerzo para uno era lo mismo que para 5. Bajo ese concepto, entonces conseguí 5 personas: Victoria Ruiz, Carlos Menestrey, mi hermana Beatriz Mejía, Víctor Ramón Hoyos y Rafael Guzmán. Y empezamos con todas las incomodidades e improvisaciones del caso en mi consultorio a realizar estos cursos preceptoriales. En esas condiciones nos convertimos en el segundo grupo de rehabilitación oral que tenía curso preceptorial. El primero era el doctor Echeverría en su centro odontológico y el segundo era el mío. Allí, por ejemplo, ya después se aparecieron otras personas, entre ellas veo a Matilde Arias, que ingresaron a aprender con nosotros, y bajo ese criterio, entonces nosotros recogíamos dinero y traíamos al conferencista, en este caso, por ejemplo, al doctor Peter Neff, lo tuvimos en el consultorio durante 8 días, enseñándonos y haciéndonos demostraciones prácticas. Lo vendíamos y hacíamos un congreso o unas conferencias de Peter Neff para ayudarnos económicamente, y los grabábamos en video Betamax. Todavía se conservan esas películas de los doctores Majorris, John Rellenos, Peter Neff, Stuart, Peter Thomas, Gelfand, en fin, toda esa serie de cosas, Pameyer, toda esa serie de cosas nos permitió como que desarrolláramos esta enseñanza preceptorial. En ese mismo momento, el doctor Runcia, al doctor Galvis le pidieron enseñar preceptorialmente ortodoncia. El consultorio mío estaba en la transversal 15, el de Galvis en la transversal 13, y entonces dijimos, hola, ¿por qué no nos unimos? Y al unirnos, hagamos un centro de investigación y estudios odontológicos. Y así fundamos el CIEO. Pero el CIEO, como tal, no podía dar educación preceptorial, ni ninguno en ningún consultorio podía dar esto, puesto que las universidades, la Federación Odontológica, las sociedades científicas, todas protestaron por la enseñanza en los consultorios. Entonces, el presidente o expresidente Alberto Lleras Camargo, el presidente Belisario Betancur eran pacientes míos. Al presidente Alberto Lleras Camargo yo le presenté el proyecto, le dije que cómo le parecía, y entonces me dijo que era una necesidad para Colombia y una solución para América Latina. El presidente Betancur tenía como política de su gobierno la universidad a distancia. Universidad a distancia que yo lo molestaba y le decía que yo tenía una universidad a distancia, porque los alumnos míos estaban en el primer piso y yo estaba en el segundo piso, pero le mostraba lo que estábamos haciendo con el video, con las transmisiones de televisión y las demostraciones grabadas en televisión y en video que podían repetir 1 y 1000 veces. A él le llamó muchísimo la atención y me invitó a la inauguración de la Universidad a Distancia en el 20 de julio, en abril de 1983. Ante esa situación, yo le comenté que Alberto Lleras había visto el proyecto y le había gustado,
que si me podía conseguir una entrevista con el director del ICFES, el doctor Humberto Serna. Y el doctor Belisario me dijo, yo no doy recomendaciones, pero el doctor Serna lo va a llamar a usted hoy por la tarde porque yo voy a almorzar con él. El doctor Serna efectivamente me llamó y me dijo, oiga, el doctor Betancourt me contó lo que usted está haciendo. Si eso es cierto, eso es una machera. Si es mentira y el doctor Betancourt me está cañando, pues yo quiero conocer todo eso. Y entonces así fue cuando nosotros le dije que cómo hacíamos para poder dar estos cursos de posgrado, titularlos. Entonces me dijo que teníamos que ser una institución universitaria, lo cual era absolutamente imposible porque todas estaban muy cerradas. Sin embargo, en el decreto 80 de 1980, en el artículo 177, hablaba de que las universidades oficiales, mediante autorización del gobierno nacional, podrían dar educación avanzada. Instituciones académicas, educativas y no educativas. Entonces nosotros nos agarramos de esa palabra no educativas y escogimos, estaba la Universidad Nacional, que no nos iba a apoyar, la Universidad del Valle, que no nos iba a apoyar, la Universidad de Antioquia, que no nos iba a apoyar o no nos apoyaría. La Universidad de Cartagena eran las 4 universidades oficiales, pero estaba la Universidad Militar. El doctor Gustavo Malagón era el decano de la Facultad de Medicina y entonces era paciente mío. Yo le mostré el proyecto, le fascinó y entonces decidió apoyarnos a través de la Universidad Militar Nueva Granada. Y es así que el gobierno nacional produjo un decreto ley donde autorizaban a la Universidad Militar Nueva Granada a unirse con nosotros para dar educación avanzada. Y entonces empezamos a dar ortodoncia y rehabilitación oral, después implantología, endodoncia y biomateriales. Este convenio duró 25 años en compañía con la Universidad Militar y 10 que llevamos nosotros somos 35. El CIEO empezó en julio de 1986, después de que el ICFES aprobó el convenio CIEO Universidad Militar o Universidad Militar CIEO por decreto gubernamental. Ya a los 25 años decidimos independizarnos y entonces hace 10 años, en el año 2010, nos dieron la personería jurídica como institución universitaria de educación superior y empezamos en el 2012 con nuestros registros calificados de rehabilitación oral, endodoncia, ortodoncia e implantología oral y reconstructiva. A grosso modo, esto es, mi querida doctora Mónica, como un recuento histórico de qué y cómo fue que nació nuestro querido CIEO Unicieo. Yo siempre he visto en el doctor Mejía un visionario. De hecho, hay una fotografía del doctor Lleras viendo un televisorcito chiquitico en el CIEO. Y siempre he visto que él se adelanta a los acontecimientos. Nos llegó el COVID y nos puso a trabajar a todos por estas plataformas, pero en el CIEO uno podía entrar y ver toda esa tecnología de poder repetir esas clases. Usted hablaba de que quiso ir a los Estados Unidos, pero trajo a todos los mejores conferencistas y los grabó. Y tuvimos la suerte algunos de poder ver esas charlas. ¿Qué se siente, doctor, ser uno ese abanderado de la tecnología en una universidad tan maravillosa como nos tocó a nosotros? Y bueno, lo que están viviendo los nuevos estudiantes de la universidad, creería yo que ya es estar en el top. Pues hombre, Juan Carlos, realmente en ese momento, cuando yo conocí el equipo de Betamax, la filmación a color, con el doctor Pachón, el doctor Jorge Nao, el doctor Bernardo Cadavid, que ya falleció,
Y con ese Betamax, con una cámara que me prestó un paciente que me dijo, mire, yo no hablo inglés, aprenda a manejar la cámara y cuando la aprenda a manejar, me la enseña. Entonces eso era como amarrar un gato con longanizas. Entonces yo llamé al doctor Pachón, al doctor Henao, al doctor Cávid, e hicimos nuestra primera película, Los determinantes de la morfología oclusal. Patillas largas, flacos, pelo negro, etcétera, etcétera. Y se volvió un incunable realmente ese video. Y entonces cuando vimos que eso servía y que podía enseñar y permitir, entonces a mí se me ocurrió que yo veía a todos los conferencistas cuando hablaban de la articulación temporomandibular y que tocaban la articulación temporomandibular y la sentían, yo decía, eso no es cierto, porque es que debajo de esta piel hay que pasar por muchos estadios o muchos planos para llegar a la articulación temporomandibular, pero todos los libros muestran la disección. Entonces hablé con el doctor Daniel Afanador, que no lo conocía, que era el profesor de anatomía de la Universidad Nacional, y le propuse que por qué no hacíamos un video sobre disecciones de músculos de la cara y del cuello y la articulación temporomandibular. Y efectivamente, todos los domingos nos íbamos para el anfiteatro. No había luces porque esto era pues ya con la cámara que yo había comprado, que fui a Nueva York a comprarla, y yo me paraba en la mesa de disección ahí con las patas abiertas y filmando las disecciones del doctor Afanador. Y cuando el sol se corría, pues corríamos la mesa de disección buscando la luz para poder filmar bien. Realmente es una película extraordinaria. El doctor Reyes nos decía que era la mejor disección de articulación que jamás había visto. El doctor Peter Thomas la vio, me felicitó, me besó la mano porque le pareció lo máximo. Entonces, con ese tipo de ideas fue cuando yo dije, oiga, ¿por qué no grabamos las clases? Entonces empezamos a filmar las clases y si acaso había algún estudiante que por alguna circunstancia no podía llegar a clase, pues podía ver la película. También servía porque el profesor decía, no, es que yo no tengo la clase bien preparada. Ah, no, tiene que prepararla bien para poderlo filmar. Y así logramos hacer una videoteca como de 3.000 volúmenes, de 3.000 casetes de Betamax. Obviamente, viendo una fotografía de la Biblioteca Nacional de París, pues había un computador que sacaba el cassette y lo conectaba dentro del Betamax. Nosotros teníamos la Indiamatic, es decir, teníamos la persona, iba, lo sacaba, se lo entregaba y lo poníamos, y en esas condiciones lográbamos usar el Betamax que usa generalmente el canal 3 y el canal 4. Con un decodificador de señal, yo convertí el canal 3 en canal 13. Entonces tenía 3 canales de televisión. Y es así como cuando yo empecé los preceptoriales, yo tenía comillas, alumnos de primero, alumnos de segundo y alumnos de tercero, con audífonos viendo 3 temas diferentes. Eso fue lo que le llamó al doctor Belisario de Tanjura y al doctor Serna la atención, porque ellos hablaban de la universidad a distancia. Y si ustedes miran hoy, la universidad a distancia es lo que la pandemia nos obligó. O sea que hace 35 años, en cierta forma, logramos adelantar esto. Bajo ese criterio, pues uno puede devolver, hacer la disección que hizo el doctor Afanador, pues se hizo la disección, se hizo la cirugía y se acabó. Pero nosotros podemos devolver ese video y volver a hacer esa disección 1 y 1000 veces.
Entonces, todas esas cosas les llamaron la atención al doctor Betancourt y lo mismo al doctor Serna. Bueno, el tiempo evolucionó, los computadores mejoraron, ya inclusive hasta los DVDs y los CDs están desapareciendo, porque todo está en la nube, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que la tecnología facilita muchísimo el aprendizaje y permite asesorar a las personas. En este momento, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que sin desarraigarse de su terreno, llámese Manizales, Villavicencio, Cali, Aruba, Capurganá, Mocoa, en fin, pues por el celular perfectamente podemos hasta controlar y visualizar y aconsejar lo que están haciendo. Estas circunstancias de la tecnología nos favorecen muchísimo. Indiscutiblemente, pues llegará el momento en que será todavía más avanzada, pero que nos adelantamos al tiempo, realmente nos adelantamos al tiempo. Obviamente, mucha gente nos criticaba porque decía que no había docentes, sino que enseñábamos y teníamos un docente que era el doctor Betamax. Pero el doctor Betamax podía repetir y repetir y repetir y no se cansaba. Hoy por hoy, pues está el Internet, está el YouTube, las redes sociales y podemos nosotros ver y conversar. Yo quisiera preguntarle ahora al doctor Mejía, parece que el CIEO desde sus orígenes nace con un ADN de rompeparadigmas, ¿no? Y sin duda, pues eso genera admiración, pero también puede generar en algún momento resistencia. ¿Cómo ha sido luchar contra la corriente, doctor Mejía, durante tantos años y hoy sentir, después del tiempo, haber logrado sacar adelante un proyecto de semejante envergadura? Pues, hombre, David, tal vez por el signo del zodiaco, ¿no? Porque soy Piscis. Entonces, ni para arriba ni para abajo, es una lucha permanente y constante. Indiscutiblemente, en sus orígenes, yo sentía el desprecio, digámoslo así, de las directivas de la profesión. Y el esposo de una compañera mía un día me preguntó, ¿cómo va tu instituto? Entonces yo le dije, hombre, bien, pero de todas maneras la profesión no entiendo por qué si nosotros hicimos una profesión, una institución hecha por odontólogos, para odontólogos, con los mejores deseos de ayudar a la profesión, es decir, no de explotarla, porque todos consideran que esto es un negocio, que esto es plata, plata, y Mejía está podrido de plata, pues, ¿no? Y resulta de que no es así, porque nada es gratis. Entonces, cuando yo le comenté eso, él me dijo, ¿cuántos aspirantes has tenido? En ese momento nosotros estábamos empezando con la Universidad Militar y yo le dije, tenemos 486 aspirantes para 22, 24 cupos. Entonces, 22 porque 2 cupos eran para personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, llegó y me dijo, entonces no es la profesión la que no te acepta, son los directivos de la profesión. Yo le dije, hombre, sí, pero es doloroso porque uno quisiera que la profesión entendiera. Entonces, él me hizo un comentario. Me dijo, mire, pueblo que en Colombia se respete, tiene bobo. Y si usted va por una acera y el bobo se le pone de frente, ¿usted qué hace? ¿Pelea con él? Y le dije, no, yo me cambio de acera. Y me dijo, pues haga lo mismo, deje a los bobos a un lado. Entonces yo había aprendido el eslogan muy claro, no tengo tiempo de perder el tiempo. Y como no tengo tiempo de perder el tiempo, pues entonces
pues yo no tengo tiempo de ponerme a pelear con la profesión ni con nada. Simplemente seguir para adelante. El que está conmigo y el que no está contra mí, pero eso no importa. Entonces, por esa razón, tal vez nosotros hemos sido muy combatidos, muy criticados, pero no perdemos tiempo. Pero como se dice en latín, res non verba, hechos no palabras. Entonces, cuando uno vemos a todos los conferencistas nacionales e internacionales, súper internacionales, autores de libros, inventores, etcétera, etcétera, y todos tienen la impronta Uniceo o CIEO, pues es la satisfacción, ¿no? Y pues, hombre, el problema es de ellos, no nuestro. Nosotros tenemos una meta y la vamos a cumplir y seguimos buscándola para poder desarrollar el beneficio de la profesión. Y lo hemos logrado. Se ha establecido el paradigma. Al principio era medio tiempo. ¿Qué va a hacer con medio tiempo si mi estudiante está a tiempo completo y dedicación exclusiva? Yo le decía al vicerrector de la Universidad Nacional, ¿y si ese odontólogo de tiempo completo y dedicación exclusiva está casado y tiene mujer y hijos? Y el vicerrector me dijo, disculpe, doctor, ¿e hijos? Y le dije, sí. Y la señora le va a decir al doctor que está casado, en los cuadernos, el lápiz, en los zapatos, el mercado, el arriendo. No, le va a poner una conjunción imperativa, y los zapatos, y el arriendo, y el mercado. Entonces, ¿qué va a hacer ese colega? Tiene que trabajar, pero es de dedicación exclusiva. Entonces, por la noche va, trabaja en cualquier parte buscándole la comba al palo, pero es dedicación exclusiva. Entonces, ¿qué está haciendo? Dijo, mintiendo. Y le dije, pues doctor, lo felicito. Me duele que mi universidad, la Universidad Nacional, le enseñe a mentir a la gente. En cambio, aquí nosotros, con el cambio del paradigma de que trabajamos medio tiempo en ortodoncia y el otro medio tiempo podemos conseguir un trabajo en ortodoncia. Con la ruptura radical del paradigma del medio tiempo y venir una semana al mes sin desplazarse. Ustedes oyeron al doctor Galvis decir, cerré mi consultorio, cogí todos mis ahorros y me vine a estudiar a Bogotá. Acá el colega no tiene necesidad de cerrar su consultorio, no tiene que venir a buscar colegio, no tiene que venir a buscar apartamento. Simplemente descansa una semana. Y si es casado, pues deja descansar a la mujer. Y si es mujer, pues deja descansar al marido, o ella descansa también viniendo acá. Y lo que aprende acá lo pone en práctica inmediatamente en su terreno. Vienen las críticas de las universidades. ¿Y quién está el profesor encima corrigiéndolo? Por favor, este estudiante nuestro es un doctor en odontología, titulado, puede ejercer la profesión, bien, regular o mal, pero en nuestras manos la va a ejercer bien. Entonces, y con el video y todo el sistema de comunicaciones hoy, es muchísimo más fácil teledirigirlo. Y vemos con sorpresa y gratitud y con gran satisfacción que los éxitos de nuestros exalumnos en la provincia del país han sido extraordinarios. ¿Cuántas veces se llegó a pensar que tuvieran un especialista en ortodoncia en Mocoa o un especialista en implantes en Pitalito? En fin, eso gracias a esta filosofía. Sin embargo, la gente no la entiende, la gente la critica. El problema es de ellos. Desafortunadamente, pues como dice el doctor Camilo, se está imponiendo la institución focalizada, boutique, súper especializada. Y allá es donde nosotros queremos llegar. Pretender nosotros hacer una facultad de arquitectura o de ingeniería en este momento, cuando a duras penas podemos con San Pedro y no con San Pablo,
Pues yo creo que primero lo primero, afiancemos el instituto y después podemos hacer otra cosa. Creo que eso te responde, David, tal vez. Doctor Mejía, usted nos habló de los talentos. A mí me gustaría que alguno de ustedes nos dijera cuál de esos talentos personales considera usted que nos podría dar como consejo, qué es lo que más le ha servido a usted para poder seguir adelante y lograr todos sus sueños. ¿Acaso un poco, obviamente la persistencia, pero no sé, me gustaría que me dijera cuál de esos talentos sería el que usted no renunciaría jamás? De pronto su intuición, alguno de ustedes, ¿cuál sería ese consejo que nos darían si nos lo pudieran transmitir? Pues, hombre, Elsa, realmente la fe, la tenacidad y el soñar. Sí. Porque el soñar, pues, nos lleva a que los realicemos, los cristalicemos. El eslogan de lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho, pues voy a ser sincero, no es fruto de mi propia inspiración. Es un fruto de que el señor Enzo Ferrari, pues, ustedes saben, solo el nombre Ferrari, pues, lo llevaba y decía que lo que merece ser hecho, merece que se haga bien hecho. Pero no es exactamente las mismas palabras mías. El señor André Maurois decía, todo lo que merece ser hecho, merece también ser hecho. Entonces, yo acuñé la palabra lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Le quité la palabra también, porque es que también es un aguas tibias. Es posible que ese también me permita, y si está bien, bueno, y si no, también, ¿no? En cambio, aquí es imperativo, lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. La odontología no tiene término medio. Se le apagó el ¿Está micrófono, bien? doctor. No, o está bien o está mal. A nadie le gustaría que le hicieran un puente regular o que le hicieran un tratamiento de ortodoncia regular o que le colocaran un implante regularmente puesto. Lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Entonces, pero soñar, mantener ese sueño vehemente, confiando en Dios, se realizará.